Pues hola, buenos días. Perdón, Marta, que ayer cambiamos el horario a 8:30 y es la única que llegó a las 8:00. Les doy la bienvenida a una sesión muy rara de la Barra Mexicana de Abogados de la Comisión Anticorrupción, porque en el año, casi un año y medio que llevo presidiendo esta comisión, siempre traemos gente a hablar de qué hacen en el combate a la corrupción, desde la política, desde diferentes trincheras, y por primera vez nos estoy trayendo mi otra cachucha, que soy presidenta de una fundación, organización que se llama TOGIL, y que me encantaría que todos los que estén aquí pues escuchen y sepan qué estamos haciendo. A veces, y siempre digo que pecamos en la organización de ser super nerds y trabajamos todo el día y lo vendemos muy mal, y a veces les vamos a decir todo lo que hemos hecho, ganado, hasta dónde hemos llegado, y de repente se nos olvida que la parte de comunicación es igual de importante, y por eso están aquí ustedes, porque me gusta su voz y que me ayuden a amplificarla, encontrar proyectos y sinergias y trabajar en común. Entonces, básicamente, mientras empezamos, empiezan a incorporarse, TOGIL empezó en el año 2018 de una idea que en un principio queríamos conjugar los dos grandes problemas que pensábamos en materia de justicia. Somos una organización que somos un 90% mujeres, penalistas, abogadas, que trabajábamos, o muchas de las personas que me acompañan en esta lucha, estaban por ejemplo, aquí Yolanda, que ahorita las presentaré, estaba en la Procuraduría General de la República, en la Procuraduría de Oaxaca, viene de una gran trayectoria como interna, y así fui conociendo operadores de justicia y los fuimos incorporando. Y la parte interesante es que nos dimos cuenta que no puedes pensar que va a haber derechos humanos que se respetan o cualquier otro derecho que estemos peleando, o sea, prisiones que funcionen, derechos humanos, salud. Ustedes piensen en el problema, la educación, todo eso no va a haber si no tienes, cuando hay un conflicto entre empresas, entre personas, alguien que lo dirime, o sea, alguien que... ¿Puedes cerrar la puerta? O lo sientes, ¿no? Ya, perdón. Sí, oigo lejos. Ya, perfecto. Entonces, como que cuando pensamos en que quién tiene que garantizar los derechos humanos, o sea, cualquier derecho humano que ustedes dirían, la salud para la gente, los ingresos, es una entidad de gobierno, no es una entelequia, no es un invento, es una instancia de gobierno. Y esa instancia de gobierno nunca va a funcionar, o sea, jamás va a ser alguien, un servidor público que realmente verifique ese cumplimiento si tiene dos grandes problemas. Así empezó TOGIL. El primero es el tema de corrupción. O sea, si solamente se mueve por intereses personales, ¿qué entiendo? O sea, yo he estado en la parte de política y es muy importante reformar y que haya sueldos dignos, si haya sueldos remunerados, si haya toda esta parte. Sí tiene que haber como al final un interés de que el servicio público se haga. Y el segundo y muy importante es el tema de género. O sea, nosotros decíamos, en un país donde el 51% de la población somos mujeres y el 51% de la mujer tenemos problemas o cargas extras para acceder a cualquier derecho humano, me parece que pues no estamos como cumpliendo correctamente con lo que estamos haciendo. Bienvenidos a todos los integrantes. Entonces, pues eso es TOGIL. Tenemos como la misión de atacar o mejorar el sistema de justicia desde dos flancos, desde la parte de mujeres y desde la parte de corrupción. Ahorita le estaba platicando a Zaira que lamentablemente el tema de género aún no deja dinero y es muy difícil hacer. En los últimos años nos hemos enfocado muchísimo en la parte de corrupción, pero el corazón de TOGIL, pues sí, somos una organización feminista que cree que el 51% de esta población merece estar bien representada y merece tener voces en espacios públicos. Bueno, TOGIL es una voz de mujeres, siempre lo digo, siempre su impacto de género, y siempre digo, pues es que las presidentas somos mujeres, las que tomamos decisiones somos mujeres, y eso es lo importante, o sea, cambiar cómo se hacen las cosas en un mundo de hombres. Y aquí lo podrán pensar, pero ¿cuántas penalistas mujeres en un despacho conocen que sean socias? Díganme una, ninguna. Y esta es una organización que funciona como un despacho penal, y somos, por ejemplo, el gran espacio que ganamos hoy, por eso lo quise hacer en la barra, o sea, de estar en la Comisión Anticorrupción de la Barra Mexicana de Abogados, que es un eslabón de hombres, hablando de estos temas, me parece que es un paso gigante, y pues, o sea, una gran voz para las mujeres. Entonces, les platico. Tenemos y ahorita les voy a presentar al lado izquierdo, tenemos a un joven pero brillante persona. Hay pocas personas que yo admiro en la vida, de verdad, por su inteligencia.
Y Isaac es nuestro director jurídico y hemos hecho 1000 estrategias a nivel nacional e internacional en materia jurídica para ganar como el reconocimiento de víctima. Y aquí nomás voy a yo darle, bueno, tú hablas de por qué las víctimas de corrupción, pero gran parte es porque nos dimos cuenta, encontramos un fallo en el sistema y dijimos, en el 2008 se plantearon mucha gente, Mariana Benítez y para mí, nos planteamos hacer un cambio en la Constitución y decir, ¿sabes qué? El sistema de justicia no funciona, lo vamos a hacer abierto, transparente, los juicios orales, todo lo que ustedes saben. Yo trabajé en ese momento en el Senado y a mí me tocó, cuando yo tenía mis módicos 20 años, ser la escribana literalmente en las comisiones cuando se estaba debatiendo todo este cambio y ahí como que me enamoré del tema. Y me di cuenta, se estaba planteando que como que un poco el Ministerio Público se quitara la responsabilidad, es decir, no lo estamos haciendo bien, hay que permitir a la víctima del delito que quieran, de robo, secuestro, que tiene mucha información, participar y vigilar el proceso. Participar activamente, pueden llevar evidencia además. ¿Y qué sucedió? Y ahí es donde nos dimos cuenta, que en materia de corrupción y seguridad había una traba. Arbitrariamente el gobierno había decidido que en materia de corrupción no podían haber víctimas, o sea que las víctimas era nadie. Entonces no había un contrapeso real del sistema, o sea, no hay nadie, o sea, cuando tú escuchas, y ahorita te digo, un escándalo como el que sacamos hoy en la mañana, al rato van a ver en redes que sacamos hoy una investigación, cuando tú escuchas un escándalo en el Reforma, en cualquier medio de comunicación, y dices, se robaron miles de millones de pesos, de ahí a que se llegue a una investigación formal, que tal, creo que tenemos un porcentaje del 4%, pero bueno, supongamos que es de los que sí llega a fiscalía. Cuando entra a fiscalía, tú le puedes preguntar, oye, señor fiscal, ¿cómo va esa investigación? Y ellos con esta regla absurda dicen, se está investigando, pero si el Ministerio Público decide determinar, o sea, decir, no voy a continuar, voy a archivar cualquier cosa, no hay nadie, porque no reconocen a la víctima, que pueda impugnar eso ante un juez, pueda meter algún recurso. Entonces se vuelve una trampa mortal para todos los casos de corrupción. Tenemos uno de los proyectos que tenemos ahorita platicarnos, que es el corruptómetro. Medimos la impunidad en casos de corrupción, desde los que salen en cualquier medio de comunicación, te indigna, estás llorando un domingo, hasta que llegue sancionado, y es del 0.2%. O sea, solo el 0.2% a nivel nacional de los casos que ves en un periódico llegan a ser sancionados, pero pues es fácil y es mucho más grande esa tasa de impunidad que cualquier otro delito, justamente porque no hay nadie, ni la víctima ni nadie que pueda entrar e impugnar y continuar lo que dicen como llevar su caso a buen puerto, o sea, incluso hasta convencer al Ministerio Público que lo lleve. Entonces, en esta batalla, la gran batalla que nos hemos puesto es el reconocimiento de víctimas para toda la sociedad y que nos dejen participar a organizaciones como somos nosotros. Y no es algo loco, ahorita lo vamos a explicar, a nivel internacional se ha hecho, se ha ganado en México, nosotros ganamos el primer precedente de víctimas de corrupción. Y entonces presento a Isaac. Isaac les va a platicar esa parte. Hola, mucho gusto. Buenos días. Yo soy Isaac. Antes que nada quisiera agradecerle a Adriana por la invitación, la confianza y el elogio a mis locuras de vez en cuando. Ya les empezó a platicar un poco de qué va el área de inicio estratégico de Togil. Togil nace precisamente con esta idea de lograr el reconocimiento de la calidad de víctima de corrupción, siendo una organización social. Y de combatir esta idea de que los delitos de corrupción no afectan a nadie más que a las instituciones estatales, ¿no? Hacemos varias cosas, ya ahorita Yolanda nos va a platicar más adelante de los proyectos de políticas públicas, pero una de las herramientas que utilizamos para combatir la corrupción es el litigio estratégico. ¿Qué es el litigio estratégico? A diferencia de, no sé, los grandes despachos que ustedes pudieran conocer o las dinámicas del mundo jurídico, el litigio estratégico busca tener una metodología selectiva de casos, una metodología que nos permita identificar los casos más relevantes y seleccionarlos de manera muy cuidadosa, no con el fin de ganar un caso, sino de pensar el derecho como una herramienta de cambio social. El objetivo del litigio estratégico es generar un cambio en la sociedad, un cambio permanente. En particular, en Togil, ese cambio es precisamente reducir la tasa de impunidad de la que les comentaba Adrián. ¿Cuál es la lógica? La lógica detrás es, si la sociedad civil no puede participar en los procesos de corrupción, entonces todo el tema y toda la discusión de corrupción se queda en el Estado. Entonces, si no existe esa gran contraloría social, ese gran contrapeso de la sociedad de participación activa, es sumamente difícil contrarrestar esta tasa de impunidad en los delitos de corrupción.
precisamente porque es irónico, ¿no? Si es el Estado, los mismos servidores públicos quienes están cometiendo estos actos de corrupción, encargarles a estas mismas personas que sean ellas quienes se encarguen de solucionar y de reducir esta tasa de impunidad, pues evidentemente son ellas, ¿no? ¿Qué es lo que intentamos inicialmente con el litigio estratégico? Creo que lo podemos resumir en dos grandes rubros. El primero es lograr el reconocimiento de la calidad de víctimas de corrupción para poder participar en los procesos penales y que la sociedad esté representada a través de las organizaciones sociales que se dedican a combatir la corrupción, para que puedan combatir decisiones de los ministerios públicos, de los jueces, las policías, que justamente muchas veces los casos de gran corrupción, sobre todo los que ustedes ven en los periódicos, en las noticias, son los que más impunidad tienen, precisamente porque es donde más vínculos, más nexos, más redes o pactos de impunidad hay. Entonces, de cierta forma es como que ayudan a los agraviados a que se escuche su voz y a que puedan defender su postura ante los casos de corrupción. En efecto. Es como un lazo, digamos, entre las leyes y la sociedad. Exacto. Sí, en parte sí, y también queremos, la intención de este litigio estratégico es no solamente ser un nexo entre las víctimas directas de corrupción y... Eres como un guardián. Básicamente eres un guardián, pero no solamente respecto de actos concretos. Lo que queremos es que tanto la sociedad como las autoridades empiecen a reconocer que la corrupción tiene efectos difusos, efectos colectivos en toda la sociedad, que no se limitan únicamente a el desabasto de medicinas que se generó por el acto de corrupción y las personas que no recibieron medicamentos, sino que hay más exacto, es un efecto complejo, es un efecto multifactorial que afecta a todas las personas, aunque no nos demos cuenta en nuestro día a día. Creo que aquí es importante mencionar que la corrupción afecta más a las mujeres, y creo que eso es algo muy relevante en este caso, dado que... Eso no nos inventamos nosotros, acaba de salir un estudio de la ONU, que sale cada año, pero ahora se volvieron a sacar con cifras, cómo afecta en particular a las mujeres. Justamente ahora vamos a bajar, lo tenemos todos. Sí. Pero a ver, particularmente, ¿quién en un país como México, que quien finalmente es quien cuida a la gente enferma, a la gente más grande o a los niños, somos las mujeres? Porque nos designaron como ese rol. Está bien, está mal, ahorita no nos vamos a meter en eso, pero generalmente somos nosotras quienes tocamos por primera puerta los servicios públicos. Nosotros somos que si hay un problema de luz, si no llegó la luz a la casa, somos los quienes vamos a formarnos. Si no vino el de la basura, tú lo vas a resolver. Pues por simple razón, y porque somos quienes llevamos a los enfermos, a los doctores, nosotros tenemos una afectación doble a los servicios públicos, es decir, nos piden como víctimas ese dinero. Y segunda manera, y es muy importante, como estamos en el eslabón más débil de dependientes económicos, somos quienes tenemos menores ingresos, entonces somos quienes más demandamos un servicio público. Entonces, si hay un servicio público deficiente de medicina, por ejemplo, nosotros somos quienes más no vamos a poder comprar en el privado, vamos a tener que ir al servicio público, y si no funciona, somos las más afectadas. Entonces, sí hay una brecha en la inequidad de cómo la corrupción se afecta más a las mujeres. Entonces, en que la labor, como les mencioné, de Toji, principalmente es cerrar el tema de corrupción y el de feminismo, y van juntos de la mano. Bueno, para continuar, esta es una de las vertientes del litigio estratégico que hacemos, que es lograr este reconocimiento y representación de toda la sociedad en los procesos legales en casos de gran corrupción, con el fin de combatir la impunidad. Por el otro lado, otro tipo de litigio estratégico que hacemos es resguardar y garantizar las condiciones mínimas de las instituciones que se dedican a combatir la corrupción. ¿Esto cómo lo hacemos? Por ejemplo, en algunas entidades federativas, las fiscales anticorrupción, deben contar con una autonomía total del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo o del fiscal general, por ejemplo, ¿no? Y es muy común que las autoridades locales intenten cooptar estas instituciones para precisamente tener un control sobre cómo se llevan los procesos de corrupción, donde justamente son las autoridades que están siendo investigadas y procesadas, ¿no? Hay muchos casos en el país donde hay estos intentos de cooptar las instituciones, ya sea poniendo
a fiscales por debajo, literal, en contra de lo que establecen las normas legales de cada entidad operativa. Y precisamente el objetivo es crear un escenario de impunidad de paso, porque si ponen a personas que son afines a ellos en las instituciones que se dedican a investigar, pues evidentemente no van a llegar a ningún lado, ¿no? Esta es otra de las vertientes o los objetivos que buscamos en el equipo estratégico, es garantizar que todas las instituciones dedicadas a combatir la corrupción estén funcionando conforme a la ley. Para platicarles muy brevemente de los casos. Bueno, los logros que hemos tenido en el área del inicio estratégico ha sido en 2019 se logró el primer precedente donde un tribunal federal reconoció a la organización, ni siquiera una persona, la organización, como una víctima colectiva de un acto de gran corrupción. Esto fue un precedente muy novedoso en México, fue el primer precedente donde una sociedad civil era reconocida como víctima de corrupción. No es el primero en Latinoamérica y no es el primero en el mundo definitivamente. Vamos años atrás en comparación con otros países en este tema. Pero fue un precedente sumamente importante que desgraciadamente después fue revertido por un tribunal superior, un tribunal colegiado se llama, debido a que la Fiscalía apeló esta decisión. Y este caso en este momento está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es el primer caso ni siquiera de México, sino de la región latinoamericana, que la Comisión va a analizar si es una obligación de los Estados parte del sistema interamericano reconocer a las personas que denuncian hechos de corrupción como víctimas en el proceso, para que puedan precisamente actuar como un contrapeso de las autoridades en estos procesos y evitar que quede en tal impunidad los casos de la corrupción. Ese es uno de los casos. Otro tipo de acciones legales que estamos tomando ahorita son, debido a que el escenario nacional es bastante adverso, realmente, Torquil ha decidido incursionar en vías internacionales, transnacionales o incluso en jurisdicciones extranjeras para combatir casos de corrupción que han quedado impunes en el país. Estos procedimientos no son como tal, son más procedimientos administrativos internacionales donde otros países u otras regiones del mundo pueden establecer sanciones particulares, ya sea a individuos o a servidores públicos que hayan cometido actos de corrupción significativos. ¿Tienes un ejemplo Sí, el primer caso que se está presentando va a ser ante las autoridades de Estados Unidos, particularmente ante el Departamento de Estado. Y es precisamente el caso de César Duarte. En este caso, bueno, creo que el caso ya lo conocen bastante bien, fue el gobernador de Veracruz. Discúlpeme, no, sí, era Javier Duarte, discúlpeme. Sí, discúlpame. Que también tenemos un caso en Chihuahua. No, es por Gómez. Es algo parecido a que es una recomendación de sanciones particulares. Y básicamente este proceso consiste en hacer del conocimiento de un gobierno extranjero o de las autoridades de una región extranjera que una persona o una institución de este país ha cometido actos de gran corrupción. Y el proceso que se sigue ante las autoridades internacionales básicamente es que analizan toda la información que les es proporcionada en este caso es por organizaciones de sociedad civil de los países de los cuales son connacionales las personas recomendadas para sanciones, y las autoridades extranjeras son las que deciden qué tipo de sanciones establecer, que pueden ir desde la cancelación de las visas hasta el decomiso total de bienes y la prohibición de celebrar actos jurídicos dentro de ese país o dentro de esa región.
Entonces, esta es una acción que no se había realizado todavía en México para corrupción. Se había realizado en otros casos bastante sonados en violaciones de derechos humanos. Pero Dr. Hill es la primera organización que está incursionando en este tipo de mecanismos en Estados Unidos y eventualmente lo haremos en otras regiones de otros países. Bueno, de este caso probablemente tuvieron conocimiento hace unos meses, que fue el clan Biomédica. Este caso es sumamente sensible, me parece que es uno de los casos que permite vislumbrar los efectos que puede llegar a tener la corrupción, no solo de manera abstracta en toda la sociedad, sino también de forma particular, incluso con pacientes pediátricos oncológicos, ¿no? Esta básicamente es una red enorme de corrupción que principalmente operó en el Estado de México, pero básicamente en todo el centro del país. Y está dirigida y conformada por servidores públicos que han ocupado puestos directivos en diversas instituciones de salud. Actualmente varios de ellos se encuentran en instituciones educativas. Y esta red ha recibido más de 3.000 millones de pesos. Realmente han sido 3.6 billones de pesos si tomamos en cuenta la totalidad de la red de corrupción, tomando todas las empresas. Y el modus operandi de esta red de corrupción básicamente ha sido que los servidores públicos, aprovechando sus puestos, han asignado recursos a empresas donde tienen algún tipo de conflicto de interés, incluso empresas fantasmas, que han sido declaradas como tal por el SAT previamente, donde incluso en algunas ocasiones ocupaban puestos directivos no solo en las instituciones de salud, sino en las empresas que llegaron a recibir recursos de estas instituciones de salud. Este caso también se va a litigar en instancias nacionales y en caso de ser necesario se llevará a instancias internacionales o extranjeras. Esta es la famosa investigación que les comentó Adriana hace un momento. Emilio Cerradúa ya lo deben de conocer, fue un tesorero de los secretarios de Estado del gobierno de Enrique Peña Nieto, y es uno de los casos de corrupción que permaneció en impunidad relacionado con la estafa maestra, que fue mucho más sonado el caso de Rosario Robles. Me imagino que de ella sí tuvieron mucho más conocimiento. Y este caso literalmente fue dejado en el olvido, y algo en lo que está incursionando el Dr. Hill después de la biomédica precisamente es empezar a realizar investigación periodística, que es algo que no habíamos realizado. Y este sería el segundo escándalo de gran corrupción en el país que está siendo ventilado por decir. Una pregunta, pero si están haciendo algo con este caso, porque este caso es gravísimo. Sí, lo primero es realizar la investigación periodística, sí, que se acaba de publicar entre ayer y hoy en la mañana. Okay. Y a partir de este momento se van a empezar a tomar las acciones legales para llegar a algún resultado previsto. Pero sí, se acaba de publicar hoy. Se acabó hoy justamente cuando se están hablando todo. Okay. Sé que es malísimo timing, pero si no ya nos teníamos que ir hasta agosto. Pero tendremos que sacar, como dieron la... ¿Y por qué son relevantes todas estas acciones de litigio estratégico? Como les comenté, el objetivo es que la sociedad civil se empodere y actúe como una gran contraloría en el país respecto de las autoridades, y que rompamos con esta creencia de las autoridades que son las únicas afectadas por los actos de gran corrupción y que sigan sintiendo que pueden perpetuar este tipo de actos sin ningún tipo de repercusión, dado que normalmente van acompañados de grandes redes y grandes pactos de impunidad que sobrepasan las barreras del sector privado y sector público, y que llevan siendo una práctica institucionalizada y naturalizada realmente en el sistema jurídico y social mexicano. A través de estas acciones lo que pretendemos es precisamente romper con este esquema. Es bastante molesto para las autoridades, por supuesto. A nadie le gusta que lo estén fiscalizando, y mucho menos que sea la sociedad de forma organizada y de forma técnica la que esté impidiendo que las autoridades continúen con este tipo de actos. Y pues nada más como reflexión, como conclusión, yo quisiera invitarlos a que todos tomemos un papel activo en el combate a la corrupción, que recordemos que la corrupción a lo mejor no nos afecta directamente,
diariamente, o podemos pensar que no es así, pero realmente sí es una afectación colectiva difusa, y me parece que es una responsabilidad no solo de las autoridades, sino de la sociedad en general, asumirnos como parte del problema y parte de la solución también. ¿Cómo una persona de la sociedad civil que esté interesada en algún caso se puede incluir o puede apoyar o meterse a hacer una queja o algo así? Porque hay mucha gente que está interesada, que planea que se sigan todos los procesos, pero que no sabe a dónde dirigirse o cómo hacerle, y muchas veces también es frenado por lo que decían, por las instituciones, cuando llegas y ni siquiera te dan informes de las situaciones que van a Justamente, o sea, para todos los que acaban de llegar, perdónenme, nada más una breve introducción. Nosotros somos una organización que básicamente lo que hacemos es combatir corrupción. ¿Por qué nos interesa eso? Porque las instituciones no podemos pensar que va a haber agua, una buena educación, o acceso a la salud para mujeres, o el combate a buenas condiciones, a todos los problemas de los cuales puedes pensar, y todos los problemas que hay muchísima gente de la sociedad civil, las caridades, los donativos, todo lo que haces, nada va a llegar a su lugar y nunca nada va a mejorar si las opciones que tenemos no funcionan. Y el problema principal es corrupción. Y eso es lo que estamos combatiendo. Hablamos un poco de, yo soy Adriana, yo soy la presidenta, él es el director de la parte jurídica, donde hacemos litigio estratégico, que es el corazón de Tojil, que es donde queremos mover instituciones. Y contestando rápidamente a la pregunta que le diste al clavo, nace Tojil porque nos dimos cuenta que en el día a día todos estamos súper ocupados con nuestra familia, con nuestros problemas, con nuestro trabajo, con nuestro tiempo libre, nuestros hobbies, y que realmente cuando pensamos en la corrupción nos indigna, pero realmente nadie tiene el tiempo, como ustedes mencionan, de que vemos, por ejemplo, hoy el escándalo que vamos a sacar, vas a leer y te vas a indignar, porque vas a decir, ¿cómo es posible que minuto me estén robando miles de millones de pesos y yo no puedo hacer nada? Y tengo una sobrina que tiene esa enfermedad, tiene cáncer y no le llegaron las medicinas, y yo voy a la escuela y mis hijos y tengo que trabajar triple para meterles en una escuela. O sea, todos esos problemas los indignamos, pero nadie va a salirse de su rutina diaria, irse a parar a la fiscalía o a quién sabe dónde, a manifestarse afuera y decir, ¿por qué todos esos casos están impunidad? Nadie lo va a hacer, o sea, no, es realidad. ¿Por qué? Porque no es una afectación directa, y ahí está, y eso empezamos hablando. El problema principal de los delitos de corrupción son que no te afectan directamente, a menos de que ya realmente sea tu hijo el que no recibió el medicamento. Ahí sí es cuando presentas un amparo, cuando es un escándalo, porque ya es de vida o muerte, pero todos los demás tienen una ansiedad. Más allá de indignarnos, estamos todo el tiempo como compensando la falta de institucionalidad y trabajando el doble para poder pagar medicamentos en vez de pelearte porque no te lo dan gratis, trabajando el doble para que tu escuela vaya a una escuela privada en vez de pelearte la educación. O sea, estamos trabajando el doble y supliendo al Estado, pero esto tiene un límite. Entonces, el límite es cómo nos vamos a organizar, y es una buena pregunta, cómo sociedad civil puede involucrarse. No necesitamos que todos ustedes vayan y griten y manifiesten hacia afuera, sino más bien que apoyen organizaciones, que somos muy pocas. O sea, la verdad, el mundo de las organizaciones en México cada vez está más pobre. Somos 5 organizaciones que estamos haciendo, o 10 organizaciones de diferentes rubros que estamos haciendo eso, y de verdad necesitamos que hablen de nosotros, que sí nos mencionen, que cuando hagamos algo lo repliquen, si hay medios de comunicación aquí, que nos, retuiteen o que le den cuerda a lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque no estamos pidiendo ni siquiera que ustedes nos bajen los recursos, sino que más bien nos ayuden a llegar a la gente adecuada, que esa gente adecuada puede ser, por ejemplo, yo estando en la barra mexicana de abogados que de repente hay un tema fiscal, ahorita reventamos una investigación que tiene que ver con delitos fiscales. Bueno, nosotros no somos todólogos y no debemos de fiscal, pero me prestaron a 3 abogados que nos van a ayudar a llevar esa denuncia a un buen cauce. O, ¿saben qué? Necesitamos aliados en la unidad de inteligencia financiera, porque ellos tienen acceso a la información para su investigación. Bueno, alguien le habló bien al fiscal, al que tiene la unidad de inteligencia financiera, y entonces nos dejó en la vivimos. Entonces es ir haciendo alianzas con gente que tiene cierto poder en ciertos lugares, que hace que nos podamos manifestar todos juntos. Entonces no es nada más de dar dinero, de hablar nosotros, es como que ayudarnos a llegar a la gente que tiene, que magnificar lo que estamos haciendo en Tojil. Y eso es lo que podemos hacer en sociedad civil. O sea, no nada más es, ay, no, yo la verdad no quiero dar porque le doy al UNICEF. Ok, sí, perfecto. Entiendo que la lucha de los niños es mucho más atractiva que decir, bueno, voy a combatir la corrupción. No, o sea, no estamos pidiendo. Ya hay gente, instituciones muy grandes que financian organizaciones como nosotros, que les vamos a platicar. Nosotros estamos 90% financiados por el gobierno de Estados Unidos.
o sea, estamos súper agradecidos de eso, porque sí hay gente que quiere, lo único que falta en México es como que la sociedad civil se organice y diga, no voy a ser tan ausente, no me voy a parar afuera de una fiscalía, pero también lo que sí voy a hacer es apoyar y conectar con estas organizaciones. Si tengo un amigo, por ejemplo, que hace campañas mediáticas increíbles, y vamos, saben que Toji va a sacar o yo, otra organización, va a sacar un reporte, pues ayudarlo a que le den difusión. O sea, en ese tipo de ayuda es lo que necesitamos. Y bueno, continuando rápidamente, toda la parte jurídica es importantísima lo que hemos logrado. Es muy difícil y entendemos de discernir, de entender, como que de bajarlo a un nivel terrenal, de por qué un litigio importa, por qué la Comisión Interamericana, o sea, lo dijo muy leve, pero a ver, la Comisión Interamericana es un ente supranacional, el más importante en todo, el que ha crecido los derechos humanos, y nunca le había entrado al tema de corrupción y derechos humanos, o sea, jamás se habían visto pegados. O sea, el tema de derechos humanos se entiende como, no sé, por ejemplo, las desapariciones forzadas, es un derecho humano claro que ve la Comisión. Jamás en la vida se había entendido que corrupción es un derecho humano en sí mismo, nunca se había entendido. Y nosotros lo que logramos, que también se lo olvidó decir, es logramos un precedente en el caso de Rosario Robles, que todo el mundo ubica. También en el caso lo perdimos como reconocimiento de víctima, pero logramos que los tribunales ejercieran un criterio donde reconocían un derecho humano a vivir en un ambiente libre de corrupción. Eso ya existe por nosotros, y bajo ese derecho humano lo llevamos a la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana nunca ha admitido un caso de corrupción, ha admitido casos de desaparición, de de agua, de medio ambiente, pero jamás una corrupción, y pues por primera vez en la vida estamos en trámite a ser admitidos. Esto abre la puerta a que a toda Latinoamérica sancionen un estado por ser corrupto todo. O sea, es algo increíble, es algo muy grande y como que lo vendimos un poco de menos, pero eso habla de que va a haber ojos internacionales que van a estar vigilando el por qué las fiscalías, que son quienes se encargan de investigar estos casos, son en sí mismas corruptas. Entonces, aquí es interesante siempre la pregunta. El caso que llegamos es el de Duarte, pero no estamos, es interesante porque estamos en la misma línea Duarte y nosotros. Duarte, él dice que a él lo extorsionaron y que tuvo que dar dinero porque lo extorsionó la fiscalía para aceptar un delito y quedarse ahí adentro. Nosotros denunciamos que no fue una extorsión, que fue un cohecho. Es una línea muy delgada. O sea, él dice, como me obligaron a dar dinero a la fiscalía, y nosotros decimos, no te obligó, fue un acuerdo entre tu defensa y tú. No nos importa. O sea, básicamente ahorita hablamos con los abogados de Duarte y juntos estamos llevando con esto, porque ¿quién es el problema? No es que Duarte haya dado dinero, y, o sea, si fue una extorsión o fue un soborno, en realidad es porque la fiscalía está pidiendo dinero para dejar salir gente con condiciones. O sea, te estoy acusando. Si tú aceptas que lo hiciste, en vez de darte 25 años, te voy a dar 4, pero me tienes que dar 10 millones de pesos en efectivo. Eso no te pasa en caso Duarte. O sea, en realidad, ¿quién es el más villano de todos? O sea, más allá de la persona individual del político, que yo ahorita creo que la batalla no es contra el político individual, es contra la institución. Y no es irnos contra alguien que está en puesto, porque en realidad si ves los casos de corrupción que se investigan y a quién se sanciona, te lo juro que es el tesorero que gana 25,000 pesos. O sea, porque esto es una red, es el que cae, es el que tuvo que ser una orden, o sea, todo eso está mal. Exacto. Entonces, en realidad lo que queremos es sancionar a la institución. O sea, ¿por qué el fiscal está dando premios? O sea, si no tienes un caso, tú déjalo ir. O sea, si no estás haciendo bien chamba, déjalo ir. No lo extorsiones para que te dé dinero, no hagas esta máquina de extorsión. Pero ¿no estás de acuerdo que Duarte debería de regresar todo el dinero? Sí, está sí, o sea, digo, si lo ponemos así, o sea, él debe regresar todo el dinero y quedarse sin nada. Porque se robó el dinero. Te estás dando a la segunda parte muy importante. Si no tienes sanciones de corrupción, no tienes lo que se llama reparación de daño. Este no es una pelea de México, es una pelea a nivel internacional de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Les voy a decir a nivel internacional un poco lo que estamos haciendo. El dinero sale de países corruptos. Pues, ¿qué países son corruptos? No conocen ya. No pensar en otro, ¿no? Y la gente que roba de aquí, ¿dónde va y se compra un departamento? ¿Se van a Guanajuato? ¿Michoacán? No, pues se van a Estados Unidos, se van a España, ahí tenemos ya gente ahí en Salamanca, o sea, todo el mundo ahí, ¿no? Viven ya en otro lado. Entonces, ¿qué está pasando? Los países desarrollados del Cono Norte traen un combate a la corrupción muy interesante que se llama transfronterizos. Es decir, ellos quieren empezar y están abriendo su jurisdicción, se llama jurisdicción territorial, la expanden y empiezan a investigar casos que están sucediendo en esos países. ¿Por qué ellos tienen que hacerlo? Todo el mundo dice, te estás metiendo la autonomía del país. No, básicamente porque nosotros desmanchamos, o sea, la gente, o sea, la corrupción que pasa en México, mancha el sistema financiero de otros países. Y ellos, entonces llevan 10 años esperando a que México sancione el, ¿no? Entonces yo digo, oye, ¿cómo? Toda esta gente que salen miles y miles de noticias a nivel internacional que robó, compró 50 departamentos en Miami, pero sigo esperando 10 años a que México haga algo. No, nunca va a hacer nada. Se desesperan
Y Estados Unidos, por ejemplo, ahorita en diciembre firmó un convenio. O sea, antes podía perseguir empresas, las empresas de Estados Unidos que cotizaban, que tenían dinero en Estados Unidos, las podía perseguir si hacían actos de corrupción en México. Y ahorita ya se desesperó al grado en el que dijeron, bueno, cualquier funcionario público mexicano, así dijo, cualquiera, que extorsione, reciba un cohecho o demás de una empresa de estas gringas, que ya son todas, o sea, la mayoría, o que cotice o que tenga una relación con algún banco que pasó dinero por Estados Unidos, ya puedo entrar a investigarlo. Pues ya están desesperados, o sea, porque ellos ya mismo están tratando. ¿Por qué les importa? No es que estén pensando tanto en la parte de, ¿cómo se llama?, de sanción física, porque saben que pues, no los van a extraditar, sino para poderles incautar sus bienes, o sea, los que están en Estados Unidos. Pero está pasando, pasó con el Chihuahua. Mira, te voy a dar un ejemplo. Mi padre tiene 85 años y él me dice, en la época que cuando yo estaba, me dicen, los ladrones casi les colgaban ahí en el Zócalo y decían que estos son los ladrones y les quitaban todo eso. Bueno, ¿por qué no regresa eso? O sea, se les debe de quitar el no es su dinero, es dinero que robaron, es un dinero que extrajeron indebidamente. Entonces, lo que yo siento que digo, sí castigarlo, pero también que regresen el dinero. Sí, claro. O sea, se queden sin nada. Eso para mí sería lo mejor. O sea, déjate en la cárcel. No, pero le quitas todo y se acabó. Ya. Pero, la verdad. Bueno, ahí van. El nuevo combate de estos países desarrollados es a quitar los bienes. Ni siquiera los meten a la cárcel. La mayoría de estos se firman un MOU y les quitan dinero. Y ahora ahí va la pregunta tan interesante. Si yo, y esto estoy poniendo, por ejemplo, pasó en Francia en un caso histórico, se llama de Teodoro contra un cuate, Obiang, que es el presidente hoy en día de Guinea Ecuatorial en África. Este caso fue inmenso. Este cuate es presidente y su hijo es vicepresidente de un país africano. Se robaron todo el dinero posible y haber y compraron departamentos en París, coches, departamentos, casas que valen 40 millones de euros, etc. El gobierno de Francia se cansa, una organización idéntica a lo que hacemos nosotros, pero de ex magistrados ya viejitos, pero son lo máximo, ganan el reconocimiento de víctima, lo mismo que nosotros, meten y logran incautar, o sea, les reconocen la calidad y logran incautar estos bienes. Y la gran pregunta es ahora, el gobierno francés se quedó con todo este dinero, o sea, 60 millones de euros o más, 6.000 millones de euros, es una locura, y dijo, ¿qué vamos a hacer con este dinero? Porque en realidad ese dinero, ¿de dónde proviene? Sí, del país africano. Pero ¿cómo le regresa ese dinero al país africano si el presidente y el vicepresidente siguen siendo los que lo robaron? ¿Cómo le regresa si no tiene una institución? ¿A quién se lo regresa? Esa es la gran pregunta ahorita, porque ya lograron incautar los bienes, ya reconocieron que las víctimas son los taxpayers, o sea, la gente que paga impuestos en Francia. Ahora, ¿cómo se lo regreso si el presidente sigue siendo el mismo y tiene una orden de aprehensión en todo lado, no puede salir de su estado? ¿Qué es lo que está pasando en México? ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Por ejemplo, o sea, hay muchísimos bienes incautados de mexicanos corruptos en Estados Unidos y ese dinero no regresa a México, se lo queda a Estados Unidos. Pues la gran lucha que estamos haciendo nosotros ahorita, que es interesante, es trabajando con dependencias de Estados Unidos, o sea, desde el FBI hasta el Departamento de Justicia, en sus diferentes vertientes, para que nos den y nos reconozcan calidad de víctimas y podamos jalar ese dinero nosotros y repartírselo al estado de Chihuahua, donde se robó ese dinero, no que se quede en Estados Unidos para beneficiar a gente de Estados Unidos. Entonces, esa lucha no es solo en México, es a nivel internacional. No hay una respuesta de cómo regresarle el dinero a la gente que vive en Ecuatorial Guinea. Lo que han hecho es hacer fondos para que organizaciones verifiquen. Imagínate la importancia de la sociedad civil, que ahora le asignan miles de millones de dólares a una organización como si a mí me dicen, tú te reconociste como víctima, perfecto, ahora tú, Toji, vas a, y eso es el futuro, vas a administrar un fondo de miles de millones de dólares que fueron desviados para regresárselo a la gente de Chihuahua. Entonces tú te vuelves como de segundo piso y empiezas a repartir el dinero a los que dan cobijas, a los de salud, a la misma SEP. Oye, tu escuela está horrible en Chihuahua, déjame ayudarte a darte dinero para arreglarla, hay que comprarle computador. Pero imagínense la importancia de lo que vamos a tener la sociedad civil organizada, de que en el futuro, y está pasando en el caso de Airbus en Ucrania también, hay una organización que se llama BUPA, que también administra miles de millones de pesos que salieron de Ucrania, de cómo regresárselo a la gente. Entonces, esa es la batalla de quitarle lo que robaron y regresárselo a la gente. ¿Prescriben? ¿Prescriben estos casos políticos? Sí. ¿Cuánto tiempo tienen? No, depende cada delito. Dependiendo del delito, la prescripción. Pero bueno, la parte importante de subirlo como un tema de derechos humanos es que deja de prescribir. O sea, la Comisión Interamericana empieza a ver estos casos como temas, casos sistémicos de corrupción, como casos de derechos humanos que dejan de prescribir, se vuelven delitos de graves. Y, bueno,
además de toda esta parte del litigio que hacemos, que a mí me parece como la parte más fascinante, tenemos una parte que hace política pública. ¿Qué es política pública? Es decir, como que ayudamos en temas más específicos, más aterrizados como a la ciudadanía. Y hoy les voy a hablar como de nuestro producto estrella, que se llama Teo, que aquí tenemos a la directora política. Ella le va a platicar. Este producto es increíble, o sea, es mi favorito, y está financiado por el gobierno de Estados Unidos en su totalidad. Ayudamos y trabajamos en 6 entidades con policías y con fiscalías. Y nada más antes de que empiece, creo que midan la magnitud. O sea, ¿quién dirían ustedes que son la entidad fuera de Sedena evidentemente más opaca? Pues las policías. Nadie quiere que vea sus bases de datos y mucho menos que estés metido en sus problemas. Bueno, por primera vez en la historia de México, yo te diría que en toda Latinoamérica, todas las secretarías de seguridad pública han firmado con nosotros para que nos dejen conocer de todos los actos de corrupción que llegan y nosotros ser como un escrutinador que lo va a ver y nosotros iniciar investigaciones con asuntos internos y fiscales de corrupción de sus propios policías. Imagínense el grado de confianza que nos dieron, que a mí me puede llegar una denuncia del propio, no sé, secretario de la Ciudad de México, de Pablo Vázquez, que la verdad lo queremos mucho, ya trabajó mucho con nosotros. Imagínate que a mí me llegan, hola, soy un ex empleado de la Secretaría, y Pablo Vázquez, sí, no fue el caso, él me parece una persona un poco por ese ejemplo, porque se me hace honorable de verdad de esa cabeza. Imagínense que él diga como, este señor me extorsionó y me pidió millones de pesos. Todo eso antes lo controlaban ellos internamente, en asuntos internos, que era súper opaco. Bueno, por primera vez hay una organización que es intermediaria, está recibiendo toda esa información en tiempo real, viéndola todos los casos de corrupción. Me parece como que también es aplaudible ver que hay gente, por ejemplo, en la Policía de Ciudad de México, en el Estado de México y demás, que pues sí está haciendo un esfuerzo por mejorar eso. Apenas salió un caso Apenas salió un caso ahorita de una policía que estaba denunciando violaciones desde hace 5 años, 10 años, por parte de uno de sus mandos. Entonces ella decía que era imposible y que lo tuvo que subir a redes porque ella estaba, aparte de eso, sufriendo extorsiones, vejaciones por parte de sus compañeros y todas estas situaciones que una mujer se enfrenta muchas veces en cualquier rubro de la sociedad. Pero ustedes también apoyarían como este tipo de casos. Sí, gracias, bueno, gracias a todos y a todos por estar, y bueno, Adriana, y creo que queremos eso, ¿no? Que sean ustedes un puente de difusión de este proyecto, y ahorita te contesto tu pregunta porque precisamente es lo que vemos de este gran proyecto que es Teo. Teo pues nace con la idea efectivamente de Adriana y Estefanía, ya saben, con esta visión que tienen estas dos mujeres, de pues crear eso, crear un chatbot, crear una herramienta, porque ahora ustedes saben que también el tema de tecnología pues va muy en la mano con el tema también de justicia, ¿no? Lo que vivimos en la pandemia, sabemos que era súper importante conocer estos casos que estás comentando, pero sobre todo algo muy importante, saber qué están haciendo las fiscalías generales en ciertos estados, qué están haciendo los elementos policiales, en este caso las secretarías de seguridad, pero estas personas, estos servidores públicos, si les quieren llamar como microcorrupción internamente, y qué están pasando también internamente con estos temas de abusos de autoridad internos, estos temas de sobornos, a extorsiones a la ciudadanía. Pues Teo se ha convertido en una herramienta súper importante, súper potencial, y lo que dice Adriana, evidentemente, no solamente Teo, lo que es el primer chatbot que tiene donde puede reportar estos casos, pero a nivel no solamente internacional, sino desde hablando de Sudamérica y de México, es el primer chatbot que se crea para reportar estos casos, y ahorita les voy a comentar algunos, ¿no? Pues básicamente Teo es un chatbot para reportar irregularidades y temas de corrupción internos en estas instituciones que tienen que ver con elementos policiales y elementos de fiscalía. Elementos de fiscalía estamos hablando de un fiscal, un ministerio público, un policía de investigación, un perito, etcétera, que internamente están creando estos actos de corrupción y que al final sí hay afectaciones pues a ciertas personas en un procedimiento penal, inclusive en ese momento. Ya estamos ahorita operando básicamente en 6 estados y obviamente en varias instituciones, por ejemplo, ¿no? Oaxaca, estamos en Fiscalía
General del Estado, estamos en Secretaría de Seguridad y también estamos en Fiscalía Anticorrupción, y bueno, pronto pues igual es expandirse en otros estados, por ejemplo en Quintana Roo estamos en Secretaría de Seguridad, en Fiscalía General, Fiscalía Anticorrupción, en Estado de México estamos en Secretaría de Seguridad y también estamos en Fiscalía General, que eso es súper importante, y bueno, aquí en Ciudad de México, perdón, me faltó Nuevo León estamos en Contraloría y Fiscalía Anticorrupción, y pronto esperamos estar también ya recibiendo reportes de lo que es obviamente por elementos policiales que ahí nos han llegado. Pero rápidamente, ¿cómo funciona? Básicamente tú entras a las páginas nosotros llamamos páginas MoneyChat que están dentro de las instituciones que acabo de mencionar. Tú le das un link, vas a ver al perrito, es un perrito muy amigable, como es el que estamos viendo de este lado de la presentación. Si tú entras a la página ahorita de la Fiscalía General o Secretaría de Seguridad de Ciudad de México, vas a poder hacer tu reporte de manera muy sencilla, Es una plataforma que va llenando básicamente tu nombre, tu contacto y ahí reportas tus hechos. Inmediatamente te va a contactar un abogado o una abogada, en este caso de TOGIL, donde te va tal vez a preguntar un poco más de datos, porque efectivamente nosotros ese reporte ya lo enviamos de manera automatizada, básicamente a estas instituciones que acabo de mencionar, como es a la Unidad de Asuntos Internos, que son de la Secretaría de Seguridad, y obviamente a la Fiscalía Anticorrupción, para que inicien una investigación con estos servidores públicos. Y bueno, básicamente... Sí. ¿Qué es SEO? Perdón por decirlo rápido, ¿dónde nos encontramos? O sea, cuando todos nos quejamos de que la policía de Ciudad de México, Estado de México, de todos son súper corruptos y no tenías dónde quejarte, pues llegó esto que te va a ayudar la vida. ¿Dónde lo puedes encontrar? En cualquier página de la Secretaría de, o sea, pones Policía de la Ciudad de México, te metes en su página y sale hasta abajo, que es un poco ahorita lo que les voy a enseñar, que están tratando de buscar el video. Sale hasta abajo como un pop-up, sale un perrito que es este Teo, que te dice, oye, ¿tienes algo que denunciar de la policía o de fiscalía? Sí. Entonces le escribes, oye, estoy en el periférico, me para una patrulla con estas placas y me está pidiendo dinero. En ese momento, esa denuncia, nosotros tenemos la tecnología, entra en tiempo real un servidor nuestro, donde están abogados en tiempo real de TOGIL viéndolo. Entonces ya tenemos instalado inteligencia artificial. Cuando ve que ese es un tema de corrupción o en flagrancia que está pasando en ese momento, nos notifica, tienes un usuario en el periférico diciendo que en este momento le están pidiendo dinero. Le llega a mi abogado y el abogado lo lee y le habla al usuario, hola, yo soy el abogado de TOGIL y estoy viendo que en Teo estás denunciando, ¿puedes corroborar los hechos? Sí, fíjate que es patrulla tal. Si está pasando en ese momento, nosotros tenemos ligada a la Secretaría de Seguridad. Entonces hablamos, hemos hecho retenes increíbles. O sea, me han denunciado retenes en la carretera, por ejemplo, de Estado de México, y entonces hablamos en ese momento a asuntos internos. Oye, están diciendo que hay un retén ilegal en tal parte. Ellos tienen cámaras, asuntos internos tienen miles de cámaras. Voltearon la cámara y dijeron, sí hay una patrulla con esas características, déjame mando en este momento a mi patrulla. Entonces detuvimos gente en flagrancia en ese momento. O creo que ya nos tocó a alguien que denunció en temporal, le están pidiendo en este momento dinero. ¿Cómo? Sí, a través de un clip, o sea, ya ni siquiera te piden efectivo, haz una transferencia. Entonces dijimos, déjate que te hagas la transferencia. Hicimos la transferencia y con eso ya es prueba suficiente que entró a cuenta de Juan Pérez. Esa persona ya hoy está vinculada a un proceso, o sea, lo agarramos, lo metimos, llevamos todo su proceso y ya está vinculado. O sea, sí tenemos muchos casos de éxito obviamente los casos más de éxito son los casos que denuncias en ese momento. Entonces, por eso es importante que todos los chicanos y todos los mexicanos conozcamos que existe este chatbot para que en ese momento sea mucho más fácil. ¿Por qué? A mí nos llevan muchísimos reportes de gente que posteriormente llega a su casa y dice, ay, hoy me pidieron dinero porque me estacioné en un lugar y entonces en vez de ponerme, eso no pasa tanto, pero el parquímetro me pidieron dinero, ya no te vas a saber el número del policía, ni te vas a saber el número de la patrulla, nadie se va a acordar. Pero eso, ¿qué va a pasar con toda esa información que entra? Que es muchísima información que no tiene el nombre y el apellido del policía. Se vuelve estadística. Tenemos una base de datos enorme, categorizada, donde dice dónde, cómo y cuándo están sucediendo estas cosas. O sea, dónde están pidiendo dinero, cuándo se está pidiendo, en qué modalidad. Bueno, toda esa información, aunque no tengamos el apellido de la persona que vamos a perseguir, se la damos a los secretarios o nos sentamos con ellos mes a mes y vemos literalmente un mapa donde podemos decirle, oye, en la calle de Arquímedes de Polanco, todo el tiempo hay alguien pidiendo dinero porque tengo 50 reportes de que alguien está pidiendo dinero por, no sé, o sea, por estar, en vez de ponerte el parquímetro. Tenemos miles de ejemplos de eso. Esto se vuelve también como una máquina de política pública, además de que si en ese momento pues, logramos identificar quién está cometiendo el acto de corrupción, llevamos a la víctima, nuestros abogados corroboran los hechos, los llevan a asuntos internos y luego impulsamos el caso. Ya tenemos gente vinculada, ya tenemos
gente que ha sido removida, o sea, ayer estuvimos con asuntos internos de la Ciudad de México y remueven, o sea, sí hacen una gran labor, no sé, hay muchas manzanas podridas, pero sacamos a 20 personas, o sea, al mes a mes estamos sacando 20 personas suspendiéndolas porque tienen que pasar como su debido proceso, pero es algo que está funcionando y que de verdad parte de lo que quiero es que la gente conozca la herramienta porque es mucho más fácil que lo pasen en ese momento y le tomes una foto, puedes cargar fotos, es como un WhatsApp. Y tal, le puedes poner una foto y con eso cómo se identifican en las bases de datos quién es el policía que está pidiendo dinero, que nos den su nombre, nombre de patrulla. Y de verdad estamos haciendo cosas increíbles, solo es que la gente lo pueda conocer. No había nada, es la primera vez en la vida, o sea, es que por eso les estoy diciendo la magnitud. ¿Cuánto creen ustedes que un secretario de seguridad le iba a decir a una organización? Sí, tú recibes todas las denuncias y aquellas que tú creas que son graves, me las pasas. O sea, les dije, o sea, entiendan la magnitud y el esfuerzo político que se hizo por parte de nuestra organización de encontrar aliados adentro de todas las secretarías, bueno, de las 6 que estamos y de las 6 fiscalías y decirles, ¿sabes qué? De hoy en adelante tú ya no vas a manejar tus denuncias solamente. Yo las voy a recibir, voy a tener un mapa de lo que está pasando y ponerte, o sea, imagínate, abrirte un escrutinio público y decir, a mí mismo me pueden denunciar, o sea, el secretario me decía, o sea, pero a mí mismo me van a denunciar y yo sí. O sea, obviamente me va a entrar a mí, y si es una denuncia, pues la puedes medio descartar, pero si son 6 iguales, o sea, si te mandan pruebas, o sea, te vuelves como súper vulnerable. Entonces, la verdad yo siempre digo que sí hay gente dentro del gobierno que está tratando de hacer las cosas bien y yo siempre pongo de ejemplo a Pablo, el de la Ciudad de México. Me parece una persona que ha abierto la institución por completo y que él bien reconoce y dice, hay mucho que hacer con las policías de Ciudad de México, pero él escucha, está abierto. De verdad, el otro día nos llegó también un caso de unos policías que le echaron ácido a su compañera policía. Te juro que en un segundo llegó una patrulla, en un segundo la atendieron, en un segundo la llevaron. O sea, como que entró porteo, le hablé en ese momento, digo, oye, tengo un caso gravísimo, no sé qué, ay, no espera que mañana, no. O sea, en ese momento mandaron una patrulla, revisamos, él mismo entrevistó a la víctima. O sea, sí hay ganas de hacer cosas. Y sí es muy valioso que entiendan que antes, o sea, ¿qué policía en el mundo abre sus puertas a una organización? O sea, la base de datos que tenemos es valiosísima. Lo cual siempre les preocupa y nos dicen, oye, pero si te financia todo esto Estados Unidos, la base de datos la tiene Estados Unidos, no, es nada más de nosotros, ni siquiera nosotros les pasamos nombre y apellido a la secretaría, les pasamos como el mapa de dónde está pasando, a menos de que quiera denunciar, que es como 2 vertientes, cuando acompañamos a la víctima a denunciar. Pero la base de datos nuestra, tenemos, no traje el técnico porque tiene toda la seguridad de candados habidos y por haber, está en Brasil, creo que nuestra nube, está todo ese tema, pero es información valiosísima que el segundo paso evidentemente es empezar a hacer cruces y hacer indicadores. O sea, ya llevamos 2 años en Ciudad de México, ya tenemos mucha información de cómo ha sido la modalidad cambiando. Es muy reciente, o sea, desde diciembre que empezamos a ver que la gente se hacía transferencias, antes no lo hacían. O sea, lo cual ya creo que van a dejar de hacer eso porque la gente que imagínate el policía, no te preocupes que no traes efectivo, hace una transferencia. O sea, no va a ser ridículo. Pero ¿qué pasa? Recordemos que cada alcaldía, por lo menos en la Ciudad de México, tiene su seguridad y son independientes de No son independientes. No, hay una cuestión yo soy Cuauhtémoc y digo, la historia ha sido terrible. Porque la cuestión es que, bueno, tú solicitas patrulla, y aquí el problema es que no hay suficientes patrullas, o esa es la realidad. Un cuadrante solamente tiene una patrulla, y eso es verdad, es terrible porque cuando tú la solicitas está en otra colonia y no llega. Bueno, porque dentro de esas líneas hay corrupción. Yo te lo digo porque yo lo he vivido y lo viví en la construcción de un edificio. Solicité patrulla, llegó un momento en que la patrulla yo la solicitaba, nomás no me decía nada. ¿Por qué? Porque yo le había dado los que estaban construyendo dinero. Entonces yo creo que también ahí sí hay un problema. Y hay otra cuestión, ustedes pueden trabajar con WhatsApp de seguridad de los vecinos, porque por lo menos en mi colonia tenemos un WhatsApp de seguridad. Sí, todas las colonias tienen, y sí, la idea es irlo subiendo, ya se habló de eso, nos van a subir la policía, todos esos chats. En algunos ya nos subieron, no nos hemos subido en todos, pero... Yo te puedo agregar el mío, porque es la verdad. No, sí sirve mucho. Les voy a decir una cosa para que también demos crédito. Por ejemplo, la fuerza de policía del Estado de México y Ciudad de México se equipara a la fuerza total de países como Honduras, El Salvador. O sea, es un mundo de gente, o sea, no es lo mismo atender gente en Nayarit, que hay un millón de habitantes, a una urbe como la Ciudad de México, somos cerca de 30 millones de personas viviendo. Entonces, siempre las patrullas van a ser insuficientes, pero no es que sean insuficientes, tienen muchísima gente ahí. Y hay problemas más estructurales que también hemos ayudado, que es el subirle su sueldo, el tener dignidad. O sea, siempre digo a todo el mundo, ¿cómo puedes esperar que un policía haga su trabajo honorablemente si tú eres el primero que desconfías de él? O
sea, si cuando llega el estudiante dices, ya, ponte a trabajar, no me pares porque no tengo mi verificación. No, neta, sí ten tu verificación. Peléala en el tribunal. Después di que eres inconstitucional en la verificación, pero págala en ese momento para que puedas tener la voz de volcarte y decirle, oye, tengo todo en orden, no me pares. O sea, yo es lo primero que digo. Entonces, sí hay todo un tema detrás. O sea, este es uno que solo recepciona. Tenemos muchos proyectos, pero por ejemplo, con el Reino Unido nos contrataron para hacer una cosa que se llama, que hicimos con Pablo en su momento cuando estaba Carpuch. ¿Cómo se llama? Alto al fuego. Que está increíble porque se agarraban como colonias, lo que estaba diciendo, y les ponían de ejemplo y decían, a ver, nos dimos cuenta en un estudio de San Francisco que nos trajimos que en una colonia quien viola, o sea, quien violenta los derechos humanos, o sea, quien hace violencia son 1 o 2 personas. No hay más sociópatas sueltos. O sea, quien va a ir y te va a matar de un disparo no es alguien que está sano de sus facultades mentales, evidentemente. Entonces hay muchísimas formas psicológicas de poder prevenir la violencia sabiendo quiénes son los generadores de violencia en cada colonia. Entonces tú sabes que es Flor y no sé quién quienes están pasando con un problema psicológico, o sea, atenderlos y como que cuidarlos. Entonces llega la policía y dice, mira, yo sé que tú has hecho esto, pero si tú sigues haciendo todo esto, te va a quitar tu pensión alimenticia, no vas a tener salud, empiezan a presionar por otras partes, entonces los vigilan y eso disminuye muchísimo la violencia. Ahora, ese proyecto, o sea, le estoy contando uno de muchos que hemos hecho, pero ese proyecto que hicimos y que apoyamos a la Secretaría de Seguridad en Ciudad de México, el chiste es encontrar replicadores a nivel nacional. Nada más este fue un piloto, pero es para platicarles otra cosa de las que hemos hecho. Yo tengo una pregunta. A ver, el establecer este tipo de mecanismos, de proyectos, no te convierte a ti en el ciudadano, en un responsable solidario con la autoridad. Porque, por ejemplo, el manejar este tipo de chatting, de información, puede ser información sensible. Segundo, se puede convertir en un primer respondiente y ya ahí te coloca en una situación de tener cuidado respecto de una persona que puede ser una víctima, porque además eso no lo sabes. Esa es la primera. Y la segunda, a ver, vivimos en un estado donde tenemos un engranaje jurídico, administrativo, existen los órganos internos, existen mecanismos de transparencia, a lo largo de las décadas se han venido estableciendo ciertos contrapesos, la Auditoría Superior de la Federación. ¿Por qué el ciudadano va a tener que desconfiar de este tipo de engranajes, de estas instituciones, y va a tener que de motu propio realizar una lucha anticorrupción cuando también le va a acarrear ciertas responsabilidades? Es decir, a ver, es loable lo que ustedes hacen, la verdad es ejemplar, ojalá existieran más organizaciones como ustedes, pero también es como desconfiar de lo que hace la autoridad. Es decir, la autoridad es corrupta per se, cuando la verdad se pagan muchos impuestos para que existan ciertos organismos de contrapeso de interés superior, que inclusive aquellos tienen el requisito de procedibilidad para actuar en ciertos casos en particular contra ciertas personas, inclusive en cada entidad. ¿Por qué irse por el lado del litigio estratégico y no instalar esto, no darle un voto de confianza o tratar de modificar lo que a lo mejor sería más fácil para el ciudadano? Porque la verdad, lo del chat lo veo muy bueno, pero yo lo vería también riesgoso, porque al final del día tú puedes ser un primer respondiente, tú puedes tener responsabilidad sobre algún hecho que se haya cometido. Sí, revisamos todo. De hecho, estuve en la mesa redactora del protocolo de primer respondiente y no, porque no somos autoridad. Estamos, o sea, nuestra legitimación y validez jurídica es un convenio de colaboración y sí le está dando el punto. Nosotros no queremos cumplir la labor de asuntos internos de los ciudadanos. De hecho, todo este proyecto tiene una vigencia de ciertos años y la idea es que toda esta tecnología y esta base de datos que hoy en día financia el gobierno de Estados Unidos, lo estamos tratando de reducir a costo cero para regalársela a asuntos internos. Nosotros no trabajamos en asuntos internos, trabajamos de la mano. Como dije, nosotros recepcionamos y vamos de la mano. Y sí creo que ellos mismos han reconocido que tienen una deficiencia para conocer, o sea, los secretarios te lo dicen abiertamente, de lo que yo planeo a saber el contacto ciudadano de mi policía en la colonia Cuauhtémoc, cómo está atendiendo a la víctima. Hay un mundo a escalones de jerarquías y de donde se pierde la información. Y la primera vez que me senté con ellos, o sea, con quien era el secretario de Seguridad del Estado de México, él fue el primero, Rodrigo, que también es una persona ejemplar, Rodrigo Martínez Celius, o sea, él me dijo, esto me encanta porque me da ojos ciudadanos en donde yo no tengo. O sea, yo me paro como jefe de toda la policía del Estado de México, que de verdad es el tamaño de El Salvador, o sea, la cantidad de gente que dice, y dice, de hoy en adelante vamos a hacer un trabajo apegado a nuestro reglamento interno. ¿Cómo vas a ver si el policía de la calle está atendiendo bien o no? Y él lo primero que me dijo, a mí me encanta oír de viva voz
en tiempo real del ciudadano que está recibiendo mi servicio público, que es seguridad, que me diga si sí o no está jalando. Porque le está llegando por primera vez una queja ciudadana, o sea, le está escuchando al ciudadano en la calle y dice, nadie está actuando en tu reglamento, le están pidiendo dinero en tal lugar, lo estás corroborando. Entonces, si no la idea es suplirlos, la idea es ayudarlos. Por eso ellos nos están dejando entrar. Evidentemente, si fuéramos incómodos y si no los ayudáramos, no estaríamos, nos cerrarían la puerta. Pero ya se les va el punto, y si pide reporte dice que te puedes volver una respondiente. No, porque en dado caso, cuando es un caso de indagancia y nosotros recibimos el reporte, avisamos a la autoridad correspondiente. Ellos lo que serían los primeros respondientes de unidad de asuntos internos que llegue, obviamente, y que ahí diga en flagrancia los agarra estos servidores públicos que están pidiendo dinero. Ahora, ¿cómo lo están manejando? Hay un convenio, como dice Adriana, pero las audiencias que ya hemos tenido, porque ya hemos tenido vinculados a procesos contra, sobre todo policías, lo que se hace que dentro del inicio de la investigación, esto se generó por un porteo, por medio de un convenio que hay fiscalía, y ahí se recibió el reporte, porque sí se lo dicen a la juez, pero al final no nos volvemos parte dentro de ese procedimiento. Algunos casos sí, cuando la víctima Si no no... llegan a citar como testigos, pero en algún momento... No, porque en los casos que sí han avanzado, la víctima nos nombra asesores jurídicos. Entonces estamos viendo a la audiencia como asesor O jurídico. sea, Pero ya de hay forma anónima. como parte del proceso. Lo que Luego hablamos de los abogados de la víctima, entonces los casos donde sí tienen carnita, que no son muchos, a ver, les quiero platicar la realidad. Es una manera de salir a pescar al final del día. Pues no, es los casos que sí tienes evidencia. Es que es muy difícil, es lo que le estoy diciendo. Si tú mañana sales de aquí y te pide dinero un policía, o sea, ya te fuiste, y cuando tuviste tiempo de meterte a denunciar, ya no te acuerdas del policía bien. Entonces me das información de afuera, en la calle de Reforma Esquina, con no sé qué, están pidiendo dinero a un señor barbón con bigote. Así entra. Ahora con el celular ya es más fácil poder... Pero lo puedes hacer muy fácil, entras a la plataforma. Bueno, la mayoría nos llega sin la identificación de la persona. Entonces, esa información se vuelve estadística pura, nada más. Es de decir, los que sí nos dan datos de señor Juan Pérez y me mandan la foto y dicen estoy aquí, o esos casos que son pocos, que llegan con carnita, esos casos sí van a fiscalías anticorrupción y asuntos internos, o sea, no nos suplimos. Ellos les presentaron la denuncia con la víctima. Si la víctima quiere, y es un caso que tiene mucho para avanzar porque, no sé, tiene la transferencia bancaria, nos nombra asesores jurídicos. Pero ¿cómo lo eligen ustedes? No lo elegimos. O cómo, o vaya, no, que han de llover muchos asuntos. No tantos que tengan evidencia. O sea, porque para constituirte como asesora jurídica, llegará un momento en el que digas, a ver, este sí tiene la relevancia. Ah, claro, tenemos una metodología de selección de ¿Cuál casos. sería tu metodología? No, tenemos 5 puntos que aquí lo redactaron, pero el primero y principal es que haya evidencia suficiente de que el hecho se pudo haber cometido y que haya alguien que puede ser. El segundo es que la víctima quiera continuar y no quiera ser anónimo. También la mayoría no quiere. El cuarto es que quieran que tú seas tu representante legal. Y el quinto es que no sea un caso que tengamos conflicto de interés. Tenemos otros casos. Ya cumpliendo con eso, que no son tantos de verdad, porque la mayoría de las víctimas dicen, no, ya, yo te lo denuncié, yo ya no quiero presentarme nunca más en una audiencia. La mayoría, el 90% de la gente no quiere. No sobran tantos los que llevamos, pero son ejemplares y son ejemplos increíbles. O sea, ahorita fue a una audiencia en Estado de México que llegaron los policías. Yo pensé que los policías no se iban a presentar, te recuerdo. Y llegaron y me dieron hasta lástima, casi me pongo a llorar. No sé, dije, me van a llorar. No, sí, porque le digo a Adriana, nos vinculamos por nosotros, pero cuando llevan ante el juez. Bueno, tienes suficientes pruebas y lo vas a procesar ante un juez. Les vas a quitar su trabajo. Y entonces ya fueron básicamente vinculados ante una autoridad que es el juez por cohecho y abuso de autoridad. Y la verdad sí, no sé, bueno, cohecho, soborno, conocido, pero básicamente sí tenemos muchos casos y si hacemos una selección evidentemente, que también ya va con las autoridades en este caso, sabes que este caso sí me da para judicializar, adelante, y lo que dice Adriana, pues lo estamos nombrando, creo que es el plus del proyecto y que hemos ido avanzado poco a poco, de que inició en el 2022, es eso, primero recibir los reportes, remitirlos por medio de un tablero que es súper eficiente ya a estas instituciones en tiempo real y sobre todo este plus que ya estamos dando dentro del proyecto es el acompañamiento y el asesoramiento directo a las víctimas que están sufriendo sus delitos. Entonces creo que es un plus súper importante del proyecto. Ya lo vimos más o menos, queríamos comentarles de los números, pero básicamente ahorita tenemos a la fecha 195,000 las interacciones de casos que nos han llegado por estos 6 estados y por 3 instituciones donde ya está Teo, y obviamente ya tenemos 7 casos que ya se citó audiencia ante un juez, tenemos 4 vinculaciones, entonces ya vamos por más casos que ya está viendo pues, fruto de este proyecto y lo que queremos es que la gente reporte. Vamos a mostrarles ahorita nada más un testimonio, porque también tenemos testimonio material de usuarios donde se les ha dado el apoyo por parte de Teo.
Bueno, más antes de que vamos a esto, más allá de que presumirles lo que estamos haciendo, de juro sí nos importa que nos ayuden a difundir con sus contactos, en sus chats vecinales, de su familia, de si un policía te pide dinero, si un policía no está haciendo su chamba, que lo denuncien. O sea, más allá de que no quieran ir al Ministerio Público a denunciar a un policía y perder todo su día, te juro que la estadística sí le está llegando a los que toman decisión. Yo sí me siento con cada uno de los secretarios cada mes y les enseño dónde y cuándo, y sí están tomando medidas. O sea, han puesto cámaras de C5, o sea, los policías son vivísimos. Y ellos saben dónde hay espacios donde no hay cámaras, entonces ahí se paran a parar gente. Bueno, pues ya cada vez los estamos haciendo cerrarse más porque les estamos diciendo, ahí están pidiendo, ponen cámaras distintas o ponen a alguien encubierto. O sea, hay muchísimas técnicas y es algo muy interesante porque no lo podemos medir. O sea, la vez pasada nos sentamos con uno de nuestros donantes muy grande y nos decía como, pero ¿cómo estás viviendo eso? Le digo, la parte de disuasión, y digo, está imposible. Pero el otro día a mí me pasó que en la Condesa iba caminando y una policía no sé qué me estaba diciendo y le dije, sí, yo se la he pegado, me dijo, muy bien, hecho antes. O sea, ya saben, ellos saben perfectamente. Entonces, si tú le dices de que pueden iniciar conteo, solitos se echan para atrás. O sea, sí está generando como un tema. O sea, ellos nos, obviamente el policía nos odia. O sea, porque nos estamos vigilando. Pero el chiste es que lo conozcan y que lo usen. O sea, lo puedes hacer anónimo. Pero no es mejor que dejar que te piden el dinero y sacarles. Bueno, si quieres ser un superhéroe que sea increíble, sí, está padre. No sigue siendo una manzana podrida, si no. Si le digo, hola, me voy a denunciar el feo. Sí, claro. O sea, por ejemplo, tú conoces a mi prima Margot, la detuvieron y la Ministerio Público, o sea, la detuvieron por una tontería que tenía que haber salido en una cosa que se llama un plazo de 140. Literal le cobraron 100,000 pesos, entonces ella me dijo, o sea, como que la familia me dijo, yo me voy a aguantar que me piden el dinero, pues la grabamos, o sea, bueno, o sea, si lo quieres hacer está perfecto. Obviamente, en el momento que tuvimos eso, pues ya, a mí me fue casi se suicida y se entró a un balcón, cuando le dijo de, güey, mi prima está del pego y te tengo grabado, o sea, casi se muere. Pero o sea, si tú quieres ser esa persona está bien, si no, no. ¿Qué está pasando con el video de los? Ah, bueno, él estaba súper padre porque era como la testimonial de pues, muchos usuarios a los que nos acompañaron, ayudado. Y bueno, no sé si hasta ahorita tengan algún comentario, o sea, tengo muchísimos proyectos más, productos más que hemos hecho, pero tampoco se trata como de abordar todos. Estos son los principales. No sé si tengan alguna duda, pregunta, sugerencia. ¿Cómo se descarga? Es una pata. No, hasta que nos enseñen si quieres. A la de la Ciudad de México. Desde su teléfono, si quieren, abran su teléfono. Sí, y puedes entrar, o sea, Pueden entras abrir al su teléfono. teléfono y entran a Secretaría de Seguridad Pública y ahí Pero les yo estoy con el policía enfrente, que es como, ¿a dónde entro? Literalmente, o sea, si estás en el Estado de México, a las policías están en Topicas. O sea, ponen Secretaría de No he pensado, me Seguridad. imagino que sí, sacar una directa. Sería más rápido. No, hemos hecho 1000 estudios en el carro, las apps no pegan, son un widget porque están pegadas en la página donde dices vas a, o sea, literalmente es lo mismo que si hubieras querido denunciar en las oficinas internas, porque está pegado en las oficinas internas de la policía o de la fiscalía. O sea, la institución que quieras denunciar, ahí está. Digo, también te puedes meter a la página de Tojil y ahí están todos los links a las... Mira, aquí está, lo pueden ver, mira, aquí está el perrito. Esa es la página oficial de la Secretaría de Seguridad y está. Quieren reportar corrupción, empiezas a interactuar, sí, y aquí nada más pones tu nombre. Sí, que es bueno. Y ya tu número de contacto, etcétera, ya que puedes agarrar la narrativa, etcétera. Se me va a mandar el reporte y otros datos que podrías llenar si tú consideras por el sistema estadístico, pero si no, es necesario. Y ahí mandas el reporte, ya se mandó el reporte. Nosotros lo podemos ya ver en tiempo real de manera inmediata. Y lo que hacemos de manera inmediata, mediante el sistema, lo mandamos a la unidad de asuntos internos. Bueno, si es un caso que cumple con... Sí, exacto. Sí, es revisado lo que decíamos. ¿Cuántas personas ahorita hay con ustedes? Porque obviamente, pues digo, no sé. Muchos en cada entidad hay alguien. Okay. O sea, sí, muchos. Sí, porque como dices que lo revisan de manera inmediata. O sea, también tiene mucho, o sea, lo que les quería decir. Iniciamos hace 2 años con una que no tenía inteligencia artificial y no categorizaba sola, y teníamos más gente. La realidad es que ahorita nos hemos recortado mucho porque todo lo hace, o sea, ya te dice cuáles son casos, o sea, puede decir cuáles son casos que para estadística y cuáles son los de atención. La atención inmediata no son tantos, en realidad, como que si hay una persona de 24 horas por entidad dándole seguimiento y puede, y nos los va como refiriendo, hay 2 supervisores, ¿entiendes? O sea, todo el tiempo viéndolo, aparte de los abogados que están pegados a la pantalla,
Pero ahorita estamos lanzando justamente la nueva, que hace la estadística sola, la nueva plataforma, que hace la categoría. Y la idea que lo estoy mencionando es que estamos invirtiendo muchísimo en tecnología para que en cuanto, no sé, máximo 4, o sea, queremos salir a otros 6 estados, es posible y muy, muy probable, hemos hablado con la embajada que nos financia otros 6 estados, y la idea es ir soltando estados después. O sea, en 4 años la idea es empezar a ir soltando, a ver si le damos la tecnología y asuntos internos lo adopta. O sea, la idea es hacerlos autosuficientes. ¿Y qué fue lo que los llevó a elegir estos primeros estados para entrar? Ciudad de México, yo estaba en México por la cantidad de cosas, ya tienes la mitad de México con eso, y son completamente distintos, y la geografía de Estado de México es importantísima porque tiene una parte súper urbana y una parte súper rural. Luego Nuevo León, porque era un estado fronterizo, que hay mucha participación ciudadana. Oaxaca, porque era algo completamente distinto y es una etapa súper rural. Quintana Roo, porque tienes una población grande e importante indígena, y tenemos ahorita justamente la Embajada de Canadá nos está por financiar una adaptación a la parte de la población maya. Y Puebla, porque Puebla no habíamos elegido Puebla. Puebla no habíamos entrado a Puebla, habíamos elegido otro estado, pero otro estado no tuvo voluntad. Entonces Puebla levantó la mano. Hay muchos estados que nos han levantado la mano. Pero ahí vamos, o sea, como primero tenemos que encontrar el dinero y luego empezar a ir a salir. Bueno, También todas las actualizaciones las pueden ver en Geo, sigan la red de Geo, tu asistente, ahí lo pueden ver. Y en Tojil sigan las 2 redes, ahí pueden ver todas las actualizaciones también en Instagram. Digo, tenemos, o sea, muchos otros proyectos, tenemos un observatorio que también financia otra área de la Embajada de Estados Unidos, en la que vemos año con año un reporte junto con el INCO de cómo van las fiscalías, o sea, de con cuánto presupuesto, cuánta gente denuncian. Tenemos otro que financia una Open Society que se llama el Corruptómetro, que es literalmente medimos un termómetro, si quieres ahorita que logren hacer eso. Yo también les quería enseñar, ¿puedes poner el corruptómetro? Ya sirve el video. Podemos ver un Tenemos muchos porque con nuestras redes ahí pueden ver. Primero que nada quiero agradecer a la organización Tojil, Teo, y obvio a la licenciada Yolanda, a la licenciada Carolina por el trato que nos están dando, por el apoyo. Hoy estamos en la Fiscalía Anticorrupción. Mis respetos para ustedes, una organización que existe, que es verídica, pero sobre todo es normal. Y pues les recomiendo a todos aquellos que tengan algún inconveniente con algún servidor público que se acerquen a esta institución, quien está para apoyar a la gente. Muchísimas gracias, licenciadas. Desde Toluca, un gran abrazo a todos. Gracias. Sabes, mi nombre es Alejandro Davila, soy original. O sea, tenemos muchísima gente que sí, o sea, yo siempre digo, o sea, no te dicen, o sea, mucha gran parte es como llegar a la gente, pero yo siempre digo que mi mercado está targeteado. Estoy bastante agradecido con el acompañamiento que me ha dado tanto Teo como la Fiscalía Anticorrupción, donde me han ayudado a poder recuperar. En mi caso, se recuperó un vehículo que se me fue quitado por una institución de seguridad pública en un acto de corrupción. Los invito a que no tengan miedo, a que se animen y hagan sus denuncias para que podamos vivir en un México mejor. Pero así tenemos muchos casos, y pues la idea es que se sumen. Así que tienes el corruptómetro. Tenemos, o sea, muchos, pero esto también me encanta, el corruptómetro. Poneme el corruptómetro. Sácale una foto y sigo la dichaza. Sí. Y suben los redes También también. WhatsApp, tenemos uno. Les puedo compartir en WhatsApp. Sí, Sí, y ahí ven las entradas, exacto. Sí. Los voy mandando, ¿no? Se los reenvío así. Bueno, este proyecto es increíble y a mí es de mis favoritos porque va y trata de visibilizar lo que pasa. O sea, y yo en medios de comunicación me encanta siempre decirles que México ha mejorado y el mundo ha mejorado muchísimo en la documentación de casos de corrupción. O sea, vemos gente súper, desde grandes personalidades que todos sabemos quiénes son, de latinos hasta otros periodistas que hacen investigación de investigar casos de corrupción, de gran corrupción, yo le llamo. Pero como les mencioné, ¿qué pasa con todos esos casos? O sea, todo el mundo piensa, se indigna y dice, ay, no, ya lo descubrió Latinos, entonces seguramente va a tener una consecuencia. Pues no. La realidad es que nos empezamos a hacer como un escrutinio y vigilar caso por caso que salía, en cuántos terminaban.
Espera un segundo, si quieres yo lo pongo. Bueno, para que pongamos la estadística. No, eso no. O sea, la estadística de los casos. Ok. Por ejemplo, ahí están. Casos que ya indagan las autoridades. Del 100% hay un 32% que nunca se abrió una investigación oficial. O sea, lo viste en el periódico de Reforma en primera plana, te indignaste, de ahí a que haya una institución que de oficio lo pueda hacer, lo está investigando, no, hay 32 que se van a quedar en el completo olvido, más allá de la indignación de un día. Entonces, todo lo que está haciendo ¿cómo se llama? Los periodistas, pues queda. ¿Cuánto? De ahí déjalo. Luego, de los casos que sí enviamos, solo el 31%, o sea, ya habíamos perdido a 32 que murieron. Ahora, el 60% que quedó vivo, hay un 68% que nunca llegó a un juez. ¿Qué quiere decir esto? Que las instituciones que lo abrieron, lo investigaron, nunca hicieron suficientemente bien su chamba para tener pruebas y mandarlo a un juez. O sea, ya 68% lo dejamos. Y de los que sí llegaron a un juez, o sea, que la policía, o sea, y el Ministerio Público hizo su chamba y lo investigó, hay un 97% que nunca se acreditó el delito y quedaron en impunidad en este país. O sea, no estamos mejorando. O sea, este país no está mejorando el tema de corrupción, cada vez estamos peor. Y ahora voy a cerrar con una anécdota que me pasó hace 2 semanas que de verdad me dejó traumado. Son los sectores más afectados, o sea, dónde se está robando el dinero. O sea, sigan el corruptómetro, que está increíble. Lo actualizamos cada semana, cada jueves, viernes. Todos los viernes está actualizado y vamos, o sea, haciendo un escrutinio de todos los medios de comunicación, todo lo que sale de corrupción, y ahí puedes ver de dónde se están robando el dinero. O sea, lo que más se roban, evidentemente, seguridad, salud, que es como un sector tan vulnerable, se roban muchísimo. Bueno, yo voy a traer con una anécdota. Pero, o sea, la organización también, aparte de llevar estos casos, o sea, no puede controlar esa sentencia, no, o sea, puede controlar ustedes. O sea, que este 2% literalmente es incontrolable. Pues es incontrolable hoy en día, pero lo que hace, y le estás dando la pregunta cañón. Nosotros en un principio, cuando nacimos en 2018, pensábamos llevar caso por caso. Empezamos a agarrar víctimas de corrupción directa, a la que no le llegó la medicina. Empezamos platicando de eso. Y luego nos dimos cuenta que es imposible que nos repliquemos, que haya tojiles para cada una de las víctimas de este país. Por eso migramos a hacer temas de política pública. Es decir, lo que nosotros queremos y realmente hacemos es no pelearnos con las instituciones, sino que trabajar con ellos. O sea, yo punteo, en vez de pelearme con el secretario y decirle, mira, está todo mal y no sé qué, me siento con él y le digo, ¿cómo te ayudo? O sea, ¿cómo te ayudo? Y ellos mismos nos dicen, este caso, que este cuate o este jefe de sector, yo ya sabía que estaba mal. Mil gracias, así me dice, por traerme pruebas. Métete ahí, dijo, y ese sí lo impulsamos juntos. Y en muchos casos vamos limpiando manzanas podridas juntos, porque ellos saben que el MP es una porquería, que ellos no pueden investigar. Entonces nosotros hacemos, cuando les dije la importancia de las víctimas de corrupción, porque puedes presentar, o sea, no solamente pruebas, hacer investigaciones, sino impulsar jurídicamente, como así, litigios en la audiencia, no tenemos fotos de las audiencias. O sea, en las audiencias nos paramos y hablamos en contra del policía. O sea, el caso que les conté, que casi lloro, no ponen Instagram las fotos. O sea, los policías llegaron, o sea, al final de repente se me rompe el corazón porque yo quiero atacar la gran corrupción. Y de repente me da cosa lo que les mencioné, que siempre estamos, o sea, ese 2% es contra gente de medio pelo para abajo, o sea, y servidores públicos que ganan una miseria, que tienen el peor trabajo, entonces me rompe el corazón. Cuando llegaron estos 2 policías a la audiencia, a mí se me salía la lágrima porque se voltean a ver como, ¿cómo? O sea, ¿cómo me van a vincular? Son 40 años, ¿o cuánto? 25 años. 25 años por haber despertarse y pedido mordida. Pero eso, o sea, yo me sentía pésimo y decía, ¿cómo vamos a meter a la cárcel a estos 2 pobres hombres? Y luego dices, bueno, es un ejemplo para todo. O sea, la gente ya se lo va a empezar a pensar. No pedí mordida, por eso son estos pobres 2, ya después, cuando estén en la cárcel, probablemente, ojalá, y hay otras organizaciones, lo saquen por buena conducta o algo. Pero, o sea, yo lo digo y digo, es como the greater good, o sea, te tocó ser alguien que... Ajá. Entonces sí, a mí o sea, el tema me encanta para limpiar las instituciones y que logren después hacer ellos su buena chamba. Pero el litigio estratégico es justamente, por eso te digo que no es que se estoy yendo contra Duarte, por poner ese ejemplo, que ya él está, ya no va a salvar y no va a regresar bien. Estoy yendo contra la institución, o sea, ¿cómo le hacemos? O sea, toda la parte del litigio estratégico es sentarme, no me peleo con ellos, es cómo te ayudo a investigar mejor, qué necesitas. Todo lo del Observatorio de Fiscalías Anticorrupción, a todos y cada uno de los fiscales de corrupción me he sentado con ellos y les he contado cómo demonios te ayudo, o sea, qué necesitas. Hay gente que me dice, necesito de verdad papel de baño. Imagínense, quienes investigan, o sea, esos casos, papel de baño no tienen condiciones. Hay unos que me dicen, acompáñame con tu estudio al legislativo local, o sea, a ver a sus diputados locales
fiscales para que nos asignen dinero. Entonces nos usan a nosotros de testigos y nosotros tenemos que ir con nuestro reporte y decirle, mira, o sea, le asignaste $1 millón. ¿Cómo va a funcionar tu fiscalía con $1 millón? Entonces los diputados les han subido, o sea, desde que sacamos el observatorio hace 3 años, les han subido el dinero que les dan a los fiscales, les han mejorado la calidad, les han pagado cursos a sus fiscales para que logren investigar. Antes, por ejemplo, fiscales anticorrupción, que pensarías, obvio tienen acceso a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, obvio pueden ver las transacciones, no podían, no tenían cómo. Hace 3 años les ayudamos, nos sentamos con gente de la comisión y les explicamos el proceso para que puedan. Y hoy en día se ha revertido mucho porque gente muy valiosa de la comisión se fue, pero en su momento que había gente súper valiosa por un periodo de 3 años y los fiscales podían ver literalmente la transacción de dinero en tiempo real. Ahorita si te tardas con mis amigos, los fiscales, pido una solicitud, me tardo 5 meses en que me respondan. Entonces, o sea, sí, evidentemente la idea es pues mejorar la institución. Pero, voy a cerrar con una anécdota muy chistosa. O sea, bueno, hay un grupo yo creo que de las activistas más vulnerables son gente que evidentemente viene de estados donde no hay Estado de Derecho. Entonces, hace 3 semanas me invitaron a un congreso que literal entra un representante celular y te dicen, bla, bla. Entonces yo de repente entré y empecé a oír la experiencia de cada una de estas organizaciones. La gente era de El Salvador, de Nicaragua, de Venezuela, de Cuba, de todos estos países, y todos ellos eran las organizaciones más importantes, ¿no? Y yo estaba ahí representando a México. Oía lo que hacían, la mayoría de ellos ya eran refugiados políticos, ya vivían en Estados Unidos, en algún lugar de Europa, y platicaban desde afuera cómo sus organizaciones seguían haciendo cosas. Yo no terminé de hablar el primer día, me fui a cenar con los donadores, que eran gente de Estados Unidos, y en una noche le digo a este cuate, digo, es que yo no tengo nada que ver, esta gente sí, o sea, yo lloraba en sus historias. Le decía, yo soy una abogada que me siento hoy, presento mis denuncias, hago litigios estratégicos, y me dejan operar mi teo, y no sé qué, saco escándalos de corrupción, y le digo, pero yo no soy esta activista que incendia coches, o sea, contigo ellos de verdad están saliendo por sus vidas de sus países. Y se volteó con una seriedad y me dijo, Adriana, Venezuela era como México hace 20, o sea, como hoy es México hace 20 años. Dijo, ustedes tienen todos estos riesgos de que en 20 años no va a haber instituciones. Y me dijo una pregunta cañona, me dijo, hoy tú puedes presentar un litigio porque de 10 jueces hay 2 que no están comprados y 2 que lo van a agarrar, o 5. Dijo, pero ¿qué pasa cuando todo el sistema está podrido y todos los litigios que tú presentes, ninguno va a jalar? Tienen instrucciones de romperlo y meterlo en un cajón. Dijo, en ese momento deja de haber abogados, los abogados pierden todo su trabajo porque ¿qué institución lo va a recibir? Me dijo, eso empezó a suceder. Me dijo, de repente ves a 9 jueces que sí funcionan, luego a 8, luego a 7, luego a 6, luego a 5. Me dijo, ¿cuándo es suficiente como para que la gente y los activistas y las organizaciones migren de ser abogados a ser activistas? Y me dijo, pues es una línea muy delgada, o sea, ¿cuándo hay institución y cuándo no? Te juro, salí súper deprimida y dije, de verdad, si no empezamos a reconstruir, pues ya, o sea, vamos a volvernos activistas, a guerrilleros. Es cuando tienes que agarrar las armas. Entonces, y listo. A votar. ¿Qué han pensado hacer alguna alianza con México Justo? A lo mejor también que ellos están pidiendo precisamente esto, detener la corrupción, la participación de la ciudadanía para detener la corrupción. No, la verdad no los conozco. ¿El cambio de gobierno los afectaría a ustedes como organización? No, porque nosotros trabajamos con quienes tenemos. O sea, nos da exactamente igual de colores mientras nos dejen a nosotros ayudarles. O sea, la verdad no. O sea, todos los partidos y un buen servidor público, independientemente de su color, y yo estoy convencida de que en todos los partidos hay buenos, quieren que alguien nos ayude. O sea, imagínate que a ti te dan el monstruo de este país. O sea, no querrías que alguien te ayude. No, y además tus casos tienen que tener continuidad. O sea, no porque te viene un gobierno se cierra y lo que venga, tiene que tener continuidad. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí. No sé si tienen alguna duda, comentario, algo más. Hay mucho más de lo que hacemos. Síganos. Felicidades. Cuando dicen que qué podemos hacer de sociedad civil, please sí ayúdenos a hablar de nosotros, a juntarnos con gente que nos pueda ayudar, a hacer sinergias. Somos cero egoístas en nuestra organización. Trabajo con quien se deje dentro del gobierno de verdad, o sea, quien quiera hacer algo desde quien quiera. Exacto. Trabajo con otras organizaciones. Yo entiendo, las organizaciones son bien celosas porque hay súper poco dinero ahorita para ellas. Yo nunca jamás les abro la puerta a una organización, al contrario, me encanta hacer alianzas, entonces hay otras organizaciones y bueno, yo le digo el círculo de la abundancia, o sea, entre más gente, más gente. Listo. Pues muchas gracias. Espero que hayan disfrutado y estamos en contacto. Síganos en nuestras redes.
Sí, lo haré.